El silencio en la vieja casa de mis padres siempre ha tenido peso. No es una ausencia de sonido, sino una presencia densa, palpable, cargada con las palabras no dichas de 30 años. Esta noche, en el primer aniversario de la muerte de mi madre, Leonora, ese silencio pesaba más que nunca. Se adhería a los muebles oscuros y pesados, se enroscaba en el aroma a polvo y a cera vieja, y se asentaba sobre nosotros tres en la mesa del comedor como un sudario. Mi padre, Damián, carraspeó, el sonido rasposo y débil en la quietud de la habitación. Sostenía su copa de vino con una mano que temblaba ligeramente, un gesto que en otro hombre podría haber parecido fragilidad, pero que en él yo reconocía como el preludio a una cobardía. Mi hermano mayor, Gael, estaba sentado frente a mí, con la mandíbula apretada y la mirada fija en el mantel raído, una copia más joven y resentida de la tensión de mi padre. Por Leonora, dijo mi padre finalmente, levantando la copa. Su voz se quebró, una actuación de dolor que ya no me conmovía. Ella siempre quiso que fuéramos una familia unida. Que nos cuidáramos los unos a los otros, sin importar qué. Gael y yo levantamos nuestras copas en un gesto mecánico. El vino tinto, espeso y amargo, me supo a metal en la boca. Bebimos. El único sonido era el de nuestras copas al volver a tocar la madera de la mesa. Sabía que esto no era solo una cena conmemorativa. Era una emboscada. Lo sentía en la forma en que mi padre evitaba mi mirada, en la manera en que los hombros de Gael estaban encorvados, como un depredador a punto de saltar. Llevaban toda la noche rodeando el tema, hablando del clima, del trabajo de Gael en el banco, de cualquier trivialidad que pudiera rellenar el vacío opresivo entre nosotros. Xóchitl, comenzó mi padre, y supe que el momento había llegado. Dejó su copa y entrelazó sus dedos sobre la mesa, un nido de nudillos pálidos y arrugados. Como sabes, el último año ha sido difícil. Para todos. Asentí lentamente, sin ofrecerle ninguna facilidad. Y hay alguien que lo ha pasado especialmente mal, continuó, su mirada desviándose hacia un punto en la pared por encima de mi hombro. Iker. El nombre cayó sobre la mesa y se quedó allí, vibrando en el aire. Iker. El chico de 17 años. El hijo secreto de mi madre. El recordatorio viviente de que toda mi vida se había construido sobre una mentira. Su padre, bueno, su situación no es buena, dijo Damián, tropezando con las palabras. Y con Leonora ya no aquí, el chico necesita estabilidad. Necesita una familia. Sentí una punzada de hielo en el estómago. Sabía exactamente a dónde se dirigía esto. Miré a Gael, y por primera vez en la noche, él me devolvió la mirada. Sus ojos no tenían la calidez fraternal que recordaba vagamente de nuestra infancia, sino una dureza fría, una exigencia. Tiene 17 años, papá. Ya casi es un hombre, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Pero no lo es, intervino Gael bruscamente. Es un niño que ha perdido a su madre, y cuyo padre no puede hacerse cargo. Mamá se lo habría llevado sin dudarlo. Su voz estaba cargada de un reproche que me atravesó. Como si yo fuera la responsable de la arquitectura de esta catástrofe. Y por eso, dijo mi padre, finalmente forzándose a mirarme a los ojos, hemos pensado, bueno, hemos decidido que lo mejor es que se quede contigo. No fue una pregunta. No fue una sugerencia. Fue un decreto. Una sentencia dictada por los dos hombres que, junto a mi madre, habían presidido el tribunal de mi infancia. Me miraban, expectantes, como si la única respuesta posible fuera una sumisión agradecida. Esperaban que yo, Xóchitl, la hija invisible, la que siempre se las había arreglado sola, ahora abriera las puertas de mi santuario, el hogar que había construido con mi propio sudor y mis propias lágrimas. Para albergar el último y más doloroso secreto de mi madre. El silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente. Ya no estaba cargado de palabras no dichas, sino de la resonancia de una sola palabra, una exigencia tan monumental, tan descarada, que me robó el aliento. Me miraron, mi padre con su falsa pena, mi hermano con su justa indignación, y en ese momento, algo dentro de mí, algo que había estado agrietado y sangrando durante 15 años, comenzó a endurecerse.
a convertirse en acero. Para entender la magnitud de su petición, hay que volver 15 años atrás. A la tarde en que dejé de ser una niña. Tenía 15 años y el mayor de mis problemas era un examen de matemáticas y el hecho de que el chico que me gustaba no me hacía caso. La vida era simple, contenida dentro de las paredes de esa misma casa, que entonces me parecía un refugio. Ese día, llegué de la escuela antes de lo habitual. La casa estaba en silencio, y supuse que mi madre, Leonora, estaba en su estudio de pintura. Subí las escaleras de puntillas, planeando darle una sorpresa. Pero al pasar por la puerta entreabierta de su dormitorio, escuché su voz. No era la voz que usaba con nosotros, a menudo teñida de una impaciencia apenas disimulada. Era una voz que nunca había oído antes, suave, melódica, llena de una ternura que me resultó extraña, casi dolorosa. Mi amor, claro que lo recuerdo, susurraba al teléfono. ¿Cómo podría olvidarlo? Feliz cumpleaños, mi vida. 2 añitos ya. Hizo una pausa, y pude escuchar el murmullo de una voz al otro lado de la línea. Dile que su mamá lo adora, que le mando el beso más grande del mundo. Y que pronto, muy pronto, lo celebraré con él como se debe. Me quedé helada en el pasillo. Mi cumpleaños había sido hacía 3 meses. El de Gael, en 6. No había ningún niño de 2 años en nuestra familia. El corazón me empezó a latir con una fuerza desbocada, un tambor sordo contra mis costillas. Me asomé por el resquicio de la puerta. Mi madre estaba de espaldas a mí, sentada en el borde de la cama, acariciando el auricular del teléfono como si fuera la mejilla de un amante. Se reía, una risa genuina y libre que rara vez escuchábamos en casa. No fue un simple descubrimiento de una infidelidad. Fue el descubrimiento de una vida paralela, de un amor que mi madre reservaba para otros. Fue darme cuenta de que la familia que yo creía conocer era solo una fachada, un escenario cuidadosamente montado. Cuando colgó el teléfono, entré en la habitación. Mi sombra se proyectó sobre ella antes de que pudiera verme. Se giró, y la sonrisa se borró de su rostro al instante, reemplazada por una máscara de fría compostura. ¿Qué haces aquí? No deberías estar estudiando, dijo, su tono volviendo a ser el de siempre. ¿Con quién hablabas?, pregunté, mi voz un hilo tembloroso. Ella arqueó una ceja. Eso no es asunto tuyo, Xóchitl. Decías, feliz cumpleaños, a un niño de 2 años, ¿quién es? Leonora se levantó, su figura alta y elegante empequeñeciéndome. Me miró desde arriba, no como una madre mira a su hija, sino como una reina mira a un súbdito impertinente. Hay cosas de adultos que no tienes por qué entender, sentenció. Y te prohíbo que vuelvas a espiarme. No hubo negación. No hubo explicación. Solo una admisión gélida y un muro de silencio. Esa noche, en la cena, intenté hablar con mi padre. Le conté lo que había oído, buscando en su rostro una pizca de sorpresa, de indignación. En cambio, encontré una resignación cansada. Sus hombros se hundieron un poco más, suspiró y dijo, tu madre, es complicada. No hagas las cosas más difíciles, hija. No hizo nada. No la confrontó. Simplemente lo aceptó. Y Gael, mi hermano, el favorito, cuando intenté contárselo, me apartó. Mamá está estresada, déjala en paz, dijo, antes de que Leonora lo llamara a su estudio para mostrarle su último cuadro, cerrando la puerta y dejándome sola en el pasillo. Sola con el peso de una verdad que nadie más quería reconocer. Esa fue la herida original. No el engaño en sí, sino el abandono colectivo. El darme cuenta de que, en mi familia, la verdad era un inconveniente y mis sentimientos eran irrelevantes. Me enseñaron ese día que para sobrevivir en esa casa, tenía que aprender a tragarme el dolor, a callar, a hacerme invisible. Y ahora, 15 años después, me pedían que acogiera en mi hogar al epicentro de aquel terremoto, al niño cuyo segundo cumpleaños había destrozado mi mundo. Me pedían que cuidara del símbolo viviente de mi propia invisibilidad. 7 años después de descubrir la doble vida de mi madre, el universo decidió ponerme a prueba de una manera mucho más brutal.
A los 22 años, mientras cursaba el último año de arquitectura, un coche se pasó un alto y me embistió mientras iba en mi motoneta. El resultado fue una fractura de fémur, 3 costillas rotas y una conmoción cerebral. Y una cuenta de hospital que ascendía a la vertiginosa cifra de 600,000 pesos mexicanos. Recuerdo la llamada desde la cama del hospital, con el cuerpo dolorido y la voz temblorosa por la morfina y el miedo. Marqué el número de casa, el mismo número que había memorizado desde niña como mi línea de vida. Respondió mi padre. Papá, tuve un accidente, le dije, tratando de mantener la voz firme. Estoy en el hospital. Estoy bien, pero, es grave. Hubo un silencio al otro lado, seguido de un suspiro largo y cansado, el sonido característico de Damián ante cualquier inconveniente. Ay, Xóchitl, ¿qué hiciste ahora? No había preocupación en su voz, solo fastidio. Le expliqué la situación, la operación que necesitaba, los días de hospitalización. Y finalmente, con una vergüenza que me quemaba la garganta, abordé el tema del dinero. La cuenta va a ser muy grande, papá. No sé cómo voy a pagarla. El seguro de la universidad no cubre todo. Necesito ayuda. Veré qué puedo hacer, dijo, con el tono vago y evasivo que usaba para eludir cualquier responsabilidad. Déjame hablarlo con tu madre. Pasaron 2 días. 2 días de dolor, de incertidumbre, de ver cómo la cifra en mi cuenta de hospital crecía con cada procedimiento, con cada medicamento. Nadie vino a visitarme. Nadie, excepto mi amiga Renata, que se saltó sus clases de derecho para traerme revistas y un poco de dignidad. Al tercer día, llamé de nuevo. Esta vez, contestó Leonora. Su voz era fría, distante, como si estuviera hablando con una extraña que la había llamado por error. Xóchitl, tu padre me contó lo del accidente, dijo, sin preámbulos. Espero que te recuperes pronto. Gracias, mamá. Pero te llamaba por lo del dinero. ¿Pudieron hablarlo? Hubo una pausa. Pude escucharla encender un cigarrillo, el chasquido del encendedor y su exhalación lenta. Mira, Xóchitl, comenzó, con una paciencia forzada que era más insultante que un grito. Tu padre y yo tenemos muchas responsabilidades. El futuro de tu hermano es nuestra prioridad. Acaba de entrar a trabajar al banco, y tenemos que apoyarlo para que se establezca, para que compre un coche, para que tenga un buen comienzo. Pero yo necesito una operación, mamá, supliqué, la desesperación rompiendo mi voz. Son 600,000 pesos. Y lo entiendo, dijo ella, aunque su tono no transmitía ninguna comprensión. Pero tú ya eres una adulta. Ya trabajas, tienes tus propios ingresos. Es hora de que empieces a hacerte cargo de tus propios problemas. Nosotros ya hicimos nuestra parte criándote. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono de línea ocupada, un sonido monótono que parecía burlarse de la tormenta que se desataba dentro de mí. No era solo la negación del dinero. Era la negación de mi existencia como su hija, como su responsabilidad. Era la confirmación final de que, para ellos, yo era una inversión que ya había dejado de dar rendimientos. Ese día, en esa cama de hospital, juré que nunca más volvería a pedirles nada. Juré que me levantaría sola, sin importar el costo. Y lo hice. Pedí un préstamo bancario con intereses altísimos. Acepté un acuerdo de pago con el hospital. Durante los siguientes 5 años, mi vida fue un infierno de trabajo incesante. Mientras mis amigos salían, viajaban, se enamoraban, yo trabajaba. Tenía mi trabajo de día en un despacho de arquitectos, y por las noches y los fines de semana, hacía trabajos de diseño freelance, dibujaba planos para pequeñas remodelaciones, cualquier cosa que me diera unos pesos extra. Vivía a base de atún en lata y pasta barata. Cada peso que ganaba iba destinado a pagar esa deuda, una deuda que no solo era monetaria, sino también emocional. Cada pago era un recordatorio de mi abandono. Y ahora, sentada en esa mesa, en esa casa que se había negado a ser mi hogar, me pedían que le diera un techo al hijo de la mujer que me había dejado sola y endeudada, sin un ápice de remordimiento.
Me pedían que compartiera los frutos de mi sacrificio con la misma familia que se había negado a compartir conmigo una migaja de compasión. Unos años después del accidente, una vez que la deuda del hospital era solo una cicatriz financiera en mi historial y mi carrera comenzaba a despegar, cometí el error de buscar su aprobación una última vez. Fue durante una de esas comidas dominicales obligatorias, un ritual de hipocresía que soportábamos por mantener las apariencias. Yo estaba eufórica. Acababa de conseguir mi primer gran proyecto como diseñadora de interiores independiente, la remodelación completa de un loft en la colonia Condesa para un artista reconocido. Era mi oportunidad de hacerme un nombre, de demostrar que todo el sacrificio había valido la pena. Mamá, papá, Gael, no van a creer lo que me pasó, dije, incapaz de contener mi emoción mientras mi padre servía la sopa. Mi madre, Leonora, levantó la vista de su plato, su expresión de un aburrimiento elegante. ¿Qué pasa, Xóchitl? ¿Te subieron el sueldo en esa oficinita tuya? Ignoré la pulla. No, mejor. Dejé la oficina, voy a trabajar por mi cuenta. Y ya tengo mi primer cliente importante, voy a diseñar un loft increíble. Mi padre murmuró un qué bien, hija, sin mucho entusiasmo. Gael se limitó a asentir mientras revisaba su teléfono. Fue mi madre quien tomó la palabra, con la precisión de un cirujano que sabe exactamente dónde cortar. Por tu cuenta, y de eso se puede vivir, dijo, dejando la cuchara a un lado. Me parece una decisión muy arriesgada. Esos trabajos de artista son muy inestables. Deberías pensar en tu futuro, en algo seguro. Mira a tu hermano. Acaba de ser ascendido a subgerente en el banco. Eso sí es un trabajo de verdad, con prestaciones, con un futuro sólido. Y así, como si hubiera accionado un interruptor, la conversación giró por completo hacia Gael. Durante el resto de la comida, escuché un monólogo detallado sobre sus nuevas responsabilidades, su aumento de sueldo, las posibilidades de comprar un departamento. Mi logro, mi sueño hecho realidad, fue barrido debajo de la alfombra, descartado como un capricho infantil, una fantasía sin importancia. Salí de esa casa sintiéndome pequeña, invisible, como si el éxito que tanto me había costado construir fuera invisible para ellos. Y en ese momento, tomé una decisión. Si mi éxito era invisible para ellos, entonces lo haría tan grande, tan innegable, que no pudieran ignorarlo. Pero no lo haría por ellos. Lo haría por mí. Esa fue la energía que impulsó la creación de mi santuario. Mi penthouse en la colonia Roma no es solo un departamento de lujo, es mi declaración de independencia. Cada detalle, desde los pisos de madera de ingeniería hasta las lámparas de diseño industrial, fue elegido y pagado por mí. Las paredes blancas y altas, adornadas únicamente con obras de arte de artistas emergentes mexicanos, reflejan la claridad y el espacio que anhelaba en mi infancia. La luz natural inunda cada rincón a través de ventanales que van del suelo al techo, una antítesis deliberada de la penumbra perpetua de la casa de mis padres. Mi hogar es mi fortaleza. Es el lugar donde el caos del mundo y el peso de mi pasado no pueden entrar. Es un espacio de orden, de belleza y de paz, construido sobre los cimientos de su desprecio. Y era precisamente a este santuario, a este monumento a mi supervivencia, a donde querían enviar a su problema, a su responsabilidad, a su vergüenza. Querían profanar el único lugar en el mundo donde yo me sentía a salvo, y esperaban que lo hiciera con una sonrisa, en nombre de una familia que solo se acordaba de que yo existía cuando necesitaban algo. Mi negativa en la cena no fue un grito. Fue una declaración tranquila, casi un susurro en la tormenta que se desató después. Dije no, y esa simple sílaba hizo que el frágil castillo de naipes de su plan se viniera abajo. La cara de mi padre pasó de la pena fingida a la incredulidad, y luego al pánico. El rostro de Gael se contrajo en una máscara de furia. Fui despedida de mi propia casa de la infancia con la orden de pensar bien las cosas y dejar de ser tan egoísta. Pero yo ya había pensado. Había pasado 15 años pensando. La campaña de presión comenzó a la mañana siguiente. Fue una ofensiva coordinada, diseñada para erosionar mis defensas y doblegar mi voluntad. El primero en llamar fue mi padre. Su táctica era la del chantaje emocional, la manipulación a través de la culpa. Xóchitl,
Hija, comenzó, su voz un lamento cuidadosamente ensayado. No dormí en toda la noche, pensando en tu pobre madre. ¿Es esto lo que ella hubiera querido, ver a su familia dividida? Ese chico, Iker, es su sangre. Es tu hermano, ¿cómo puedes darle la espalda? Papá, ese chico es el resultado de su traición, respondí, manteniendo la voz lo más neutral posible, aunque cada palabra suya era como sal en una herida abierta. Y es tu responsabilidad, no la mía. Pero yo no puedo solo, hija. Soy un hombre viejo. Gael tiene su propia vida. Tú tienes espacio, tienes los medios. Es lo correcto, Xóchitl. Por la memoria de tu madre. La memoria de mi madre es precisamente la razón por la que no puedo hacerlo, dije, y colgué antes de que pudiera responder. Unas horas después, llegó el ataque de Gael. Su método era más directo, la agresión y el juicio. No llamó. Envió una serie de mensajes de texto, cada uno más hiriente que el anterior. No puedo creer lo egoísta que eres. Siempre has sido así, pensando solo en ti. Mamá te habría dado todo y tú le pagas así. Debería darte vergüenza. Este chico no tiene a nadie. ¿Qué clase de monstruo eres para dejarlo en la calle? Todo por tu estúpido departamento de lujo. Espero que estés feliz en tu palacio de cristal, sola, mientras nosotros intentamos arreglar el desastre que mamá dejó. Eres una decepción. Leí los mensajes, uno tras otro, sintiendo como cada palabra intentaba perforar mi armadura. Pero la armadura que había construido a lo largo de los años era gruesa. Bloqueé su número. El golpe de gracia llegó por la tarde, en forma de una llamada de mi tía Elodia, la hermana de mi padre. Ella era la artillería pesada, la guardiana de la moral familiar, una mujer cuya vida consistía en juzgar la de los demás. Xóchitl, sobrina. Tu padre me llamó. Estoy tan, pero tan decepcionada de ti, comenzó, sin siquiera un saludo. Su voz era chillona, empapada en una indignación santurrona. ¿Cómo te atreves a deshonrar así la memoria de tu pobre madre, pobre Leonora, debe estar revolviéndose en su tumba? La familia es lo primero, ¿entiendes? Lo primero. Ese niño es tu sangre, y es tu deber sagrado acogerlo. Negarte es darle la espalda a Dios y a tu propia familia. Es un pecado, Xóchitl, un pecado de orgullo. Escuché su sermón, un torrente de clichés sobre el deber, el honor y la sangre. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, aproveché la oportunidad. Tía, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Si tan preocupada estás por el bienestar de Iker y el cumplimiento del deber familiar, te ofrezco una solución maravillosa. Tu casa es más grande que mi departamento y tienes un cuarto de huéspedes vacío desde que tus hijos se fueron. Puedes acogerlo tú. Sería un gesto verdaderamente cristiano de tu parte. El silencio al otro lado de la línea fue glorioso. Pude escuchar su respiración agitada, la maquinaria de su hipocresía chirriando hasta detenerse. Bueno, mi situación es diferente, balbuceó finalmente. Por supuesto que lo es, dije. Adiós, tía. Y colgué. Cerré los ojos y respiré hondo. Estaba agotada, pero también extrañamente vigorizada. Habían lanzado su mejor ofensiva, y yo seguía en pie. Pero sabía que esto era solo el principio. No se rendirían tan fácilmente. 2 días después, el timbre de mi departamento sonó con una insistencia que me puso en alerta. A través del intercomunicador, la cara demacrada y sombría de Gael llenó la pequeña pantalla. Dudé un momento antes de abrirle. No venía a gritar, su postura encorvada y sus ojos hinchados delataban algo más. Parecía un hombre derrotado. Lo dejé pasar en silencio. Recorrió con la vista mi sala de estar, el espacio abierto y luminoso, con un resentimiento apenas disimulado. Bonito lugar, dijo, su voz ronca. Debió costar una fortuna. Lo pagué yo, respondí, sin disculparme. ¿Qué quieres, Gael? Se dejó caer en uno de mis sofás de diseño, un bulto oscuro y pesado sobre el lino color crema. Se cubrió la cara con las manos y se quedó así un largo rato. El silencio se estiró, incómodo. No entiendes, Xóchitl,
dijo finalmente, su voz ahogada por las manos. ¿Crees que esto es simple, que solo somos unos aprovechados? Pero es más complicado. Esperé. Sabía que si lo presionaba, se cerraría. Levantó la cabeza, y vi en sus ojos una desesperación que me sorprendió. Mamá, antes de morir, me hizo prometerle algo, confesó, su voz quebrándose. Estaba en la cama del hospital, ya muy débil. Me tomó la mano y me dijo, Gael, cuida de Iker. No dejes que le pase nada. Es mi único arrepentimiento, no haber podido darle más. Prométemelo. Lo miré, tratando de procesar la escena. Mi madre, en su lecho de muerte, no pensando en la hija a la que había abandonado, ni en el marido al que había engañado, sino en el hijo de su otra vida. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Y se lo prometí, continuó Gael, las lágrimas brillando en sus ojos. Le juré que me aseguraría de que el chico estuviera bien. ¿Qué se supone que haga ahora, Xóchitl? Romper la última promesa que le hice a mi madre. Tu promesa no es mi responsabilidad, Gael, dije, mi voz más suave de lo que pretendía. Por un instante, sentí una punzada de compasión por él. Estaba atrapado, atormentado por la manipulación de una mujer que había sido experta en ello, incluso desde la tumba. Pero es que no hay otra opción, exclamó, golpeando el sofá con el puño. Y entonces, la verdad completa, la fea y desesperada verdad, salió a borbotones. Estamos arruinados, Xóchitl, ¿entiendes? Arruinados. Se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro, como un animal enjaulado. Mamá no solo gastaba su dinero en ellos. Durante años, estuvo sacando dinero de la hipoteca de la casa. Papá no lo sabía, o no quería saberlo. Creía que era para sus galerías, sus materiales de arte. Se detuvo y me miró, sus ojos llenos de pánico. Dejó la casa hipotecada hasta el cuello. La deuda es impagable. El banco nos va a quitar la casa. No tenemos dinero. No tenemos a dónde ir, no podemos mantener a Iker. La revelación me golpeó como una ola de agua helada. No era solo una cuestión de deber moral o de una promesa en el lecho de muerte. Era una cuestión de pura y dura desesperación financiera. No querían que yo ayudara. Necesitaban que yo resolviera el problema que Leonora les había dejado, un desastre financiero envuelto en un chantaje emocional. Y papá, continuó Gael, casi sin aliento, cree que si tú te haces cargo de Iker, al menos una parte del problema estará resuelta. Que podremos vender la casa, pagar una parte de la deuda y tal vez empezar de nuevo. Él cree que es tu deber, como la hija exitosa, ayudar a la familia a salir del hoyo. Me quedé mirándolo, a mi hermano, el niño dorado, el favorito, reducido a un hombre desesperado, suplicando en medio del santuario que yo había construido precisamente para escapar de su mundo en ruinas. La compasión que había sentido se evaporó, reemplazada por una claridad fría y dura. Habían vivido en una mentira durante décadas, ignorando las grietas en los cimientos. Y ahora que todo el edificio se derrumbaba, corrían hacia mí, no para pedir refugio, sino para exigirme que me convirtiera en el pilar que ellos nunca habían sido para mí. Pensé que la confesión de Gael sería el punto más bajo, el clímax de su desesperación. Estaba equivocada. Al día siguiente, demostraron que su capacidad para cruzar límites era mucho mayor de lo que había imaginado. Estaba en una videoconferencia con un cliente importante, discutiendo los planos para un hotel boutique en Tulum. Estaba en mi elemento, segura y profesional, hablando de paletas de colores y materiales sostenibles. Entonces, sonó el timbre. No el intercomunicador de la entrada del edificio, sino el timbre de la puerta de mi departamento. Me disculpé con mi cliente y puse la llamada en espera. Una sensación de aprensión se apoderó de mí. Nadie subía sin ser anunciado, a menos que el portero hubiera sido engañado o presionado. Abrí la puerta, y mi corazón dio un vuelco. Allí estaba Iker. De pie en mi pasillo, con una mochila colgada de un hombro y una maleta de lona a sus pies. Se veía más joven de sus 17 años, con el pelo revuelto y una expresión de confusión y nerviosismo en su rostro. Detrás de él, a unos pasos de distancia, estaba mi padre.
Papá, ¿qué significa esto? Pregunté, mi voz un siseo bajo y furioso. Hola, hija, dijo Damián, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos culpables. Iker y yo estábamos por la zona y pensamos en pasar a saludarte. Y él quería ver el departamento del que tanto hemos hablado. Era una mentira tan torpe, tan transparente, que resultaba insultante. Iker me miró, luego a mi padre, y luego al suelo, claramente incómodo. Era un peón en su juego, un adolescente arrastrado a una situación que no entendía del todo. Estoy en medio de una reunión de trabajo muy importante, dije, bloqueando la entrada con mi cuerpo. Oh, solo será un minuto, insistió mi padre, dando un paso adelante y empujando suavemente a Iker hacia mí. Solo para que se conozcan un poco. Es tu hermano, después de todo. La audacia de su movimiento me dejó sin palabras por un segundo. No solo habían aparecido sin avisar, sino que estaban intentando forzar la situación, crear un hecho consumado. Si Iker estaba dentro, sería más difícil echarlo. Si hablábamos, tal vez mi corazón de hielo se derretiría. Era una táctica de manual de manipulador. Miré a Iker. Vi el miedo en sus ojos, la vergüenza. Él no era el villano aquí. Era una víctima, igual que yo, atrapado en la red de mentiras de nuestros padres. Pero mi compasión por él no podía anular la necesidad de proteger mi propio espacio, mi propia cordura. Papá, dije, mi voz ahora tan fría como el acero. Esto es inaceptable. Te llevas a Iker ahora mismo. Pero, Xóchitl, solo. Ahora, lo interrumpí, mi mirada fija en la suya. No voy a tener esta conversación en mi puerta. Y mucho menos voy a permitir que me embosquen de esta manera. Me volví hacia Iker, y mi tono se suavizó ligeramente. No es nada personal contra ti, le dije. Pero este no es el modo de hacer las cosas. No puedes quedarte aquí. Mi padre, al ver que su plan había fracasado estrepitosamente, pareció desinflarse. Su rostro se arrugó en una mueca de derrota. Murmuró algo sobre que yo era una ingrata, tomó a Iker del brazo y se lo llevó por el pasillo. Cerré la puerta y me apoyé en ella, mi cuerpo temblando de rabia. Habían cruzado la última frontera. Habían traído su caos a mi puerta, a mi santuario. Y en ese momento, supe que la defensa pasiva ya no era suficiente. Era hora de contraatacar. Saqué mi teléfono, cancelé el resto de mis reuniones del día y marqué el número de Renata. Renata, dije cuando contestó. Necesito verte. Ahora mismo. Se acabó. Vamos a la ofensiva. Media hora después, Renata estaba sentada frente a mí en la isla de mi cocina, con una taza de café negro en una mano y su teléfono en la otra, mientras yo le relataba la emboscada en mi puerta. Su expresión pasó de la incredulidad a una furia fría y controlada. Renata no es solo mi mejor amiga, es la familia que elegí. Nos conocimos en la universidad, dos jóvenes tratando de abrirse camino en un mundo que no parecía tener mucho espacio para nosotras. Mientras yo luchaba con mis planos y mis deudas, ella lo hacía con sus libros de leyes y sus propios demonios. Es la única persona en el mundo que conoce cada detalle de mi historia, cada cicatriz. Y es una abogada brillante, con una mente tan afilada como un bisturí. Ya basta, Xóchitl, dijo, dejando el teléfono sobre la encimera de cuarzo con un golpe seco. Se acabó el ser la víctima comprensiva. Han cruzado una línea legal. Aparecer en tu casa sin invitación y negarse a irse roza el acoso y la entrada ilegal. Están usando a un menor para coaccionarte emocionalmente. Esto ya no es un drama familiar. Es una batalla, y vamos a ganarla. Su certeza era un bálsamo para mi alma agotada. Durante años, había luchado sola, en silencio. Tenerla a mi lado, lista para la guerra, me dio una fuerza que no sabía que tenía. ¿Qué hacemos?, pregunté. Dejamos de jugar en su tablero, respondió, sus ojos brillando con una intensidad estratégica. Ellos usan la culpa, la obligación y la memoria de tu madre como armas. Nosotros vamos a usar la única arma que ellos no pueden contrarrestar, la verdad documentada. Los hechos. El dinero.
Durante las siguientes 2 horas, mi cocina se convirtió en un cuarto de guerra. Renata, con su mentalidad de abogada, desglosó el problema en objetivos claros y acciones concretas. Primero, dijo, tecleando rápidamente en su laptop, necesitamos poder. Voy a redactar un poder notarial para que pueda actuar en tu nombre. Mañana a primera hora lo firmas. Con eso, puedo empezar a moverme. Segundo, vamos a solicitar información oficial. Con el poder, pediré al registro público de la propiedad una copia certificada del historial de gravámenes de la casa de tus padres. Quiero ver cada hipoteca, cada préstamo, con fechas y montos exactos. Asentí, sintiendo como una sensación de control comenzaba a reemplazar la impotencia. Tercero, y esto es crucial, continuó, mirándome fijamente. Necesitamos pruebas de su abandono. ¿Aún tienes los papeles del hospital, los estados de cuenta del préstamo que pediste? Mi corazón se detuvo por un segundo. Había guardado esos documentos en una caja en el fondo de mi armario, como un recordatorio doloroso de lo que había superado. Eran mis fantasmas de papel. Sí, respondí en voz baja. Los tengo todos. Perfecto, dijo Renata, con una sonrisa sombría. Esos no son fantasmas, Xóchitl. Son pruebas. Son nuestra munición. Y cuarto, concluyó, cerrando su laptop. Vamos a establecer un perímetro. A partir de este momento, no tienes más comunicación directa con ellos. Ni llamadas, ni mensajes, ni visitas. Cualquier intento de contacto, me lo reportas a mí. Yo seré tu muralla. Si vuelven a aparecerse aquí, llamas a la policía. Sin dudarlo, ¿entendido? Entendido, dije, mi voz firme por primera vez en días. Bien. Porque ellos han iniciado esta guerra, Xóchitl. Pero nosotras vamos a terminarla. Y lo haremos en nuestros términos. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como una víctima. Me sentí como una estratega. Saqué la vieja caja de mi armario. Al abrirla, el olor a papel viejo llenó el aire. Allí estaban, las facturas del hospital con sus cifras aterradoras, el contrato del préstamo con su letra pequeña y sus intereses abusivos, los estados de cuenta mostrando mis pagos mensuales. Pequeños mordiscos a una deuda monstruosa. Durante años, había visto esos papeles como un monumento a mi dolor. Pero esa noche, gracias a Renata, los vi de otra manera. No eran un recordatorio de mi abandono. Eran el testimonio de mi supervivencia. Y estaban a punto de convertirse en el arma de mi liberación. Los siguientes días fueron de un silencio tenso. Siguiendo las instrucciones de Renata, ignoré las llamadas de números desconocidos y los mensajes de mi padre que se acumulaban en mi buzón de voz, cada uno más desesperado que el anterior. Mientras tanto, Renata trabajaba. Cada 2 días, me enviaba una actualización escueta, poder recibido. Solicitud al registro enviada. Primeros documentos en mi poder. Era como ver a un general moviendo sus piezas en un tablero de ajedrez. La calma se rompió una semana después. Recibí un correo electrónico de mi padre. El asunto era, urgente, reunión familiar. El correo era breve y dramático. Xóchitl, esto ha ido demasiado lejos. Tu silencio nos está destruyendo. Necesitamos hablar, como la familia que somos. Una última vez. Te convoco a una reunión en la casa este sábado por la tarde. Es tu última oportunidad para entrar en razón y salvar lo que queda de nuestro honor. Por favor, no nos falles otra vez. Le reenvié el correo a Renata. Su respuesta fue casi instantánea, la trampa está puesta. Es perfecto. ¿Qué hago?, le escribí. ¿Aceptas?, respondió ella. Pero con una condición. Diles que irás, pero que no irás sola. Respiré hondo y redacté mi respuesta. Fue la frase más poderosa que les había escrito en mi vida. Estaré allí el sábado. Y llevaré a mi abogada. La respuesta de mi padre fue una mezcla de pánico y furia. Una abogada, esto es un asunto familiar, no un juicio. ¿En qué te has convertido, Xóchitl? Me he convertido en alguien que se protege, le respondí. Nos vemos el sábado.
El sábado por la tarde, mientras me preparaba para ir a la casa, sentí una extraña calma. Elegí mi atuendo con el cuidado de un guerrero que se pone su armadura, un traje sastre de pantalón negro, de líneas limpias y tela impecable. Una blusa de seda blanca y unos tacones que me daban unos centímetros extra de altura y una sensación de autoridad. No era la niña asustada ni la joven desesperada. Era la mujer que había sobrevivido a todo lo que me habían lanzado. Renata pasó por mí. Llevaba un traje gris oscuro, profesional y severo. En su mano, un portafolio de cuero que contenía nuestro arsenal, la carpeta con todos los documentos que había recopilado. ¿Lista?, me preguntó, sus ojos serios pero tranquilizadores. Lista, respondí. El viaje en coche a la casa de mis padres fue silencioso. Cada calle, cada esquina, era un recordatorio de mi pasado. Pero ya no sentía la misma punzada de dolor. Sentía una determinación fría. No iba a una reunión familiar. Iba a un ajuste de cuentas. Cuando aparcamos frente a la casa, vi que las cortinas de la sala estaban corridas, como si quisieran ocultar al mundo el drama que estaba a punto de desarrollarse. Recuerda, Xóchitl, me dijo Renata antes de que bajáramos del coche. Tú tienes el control. No dejes que te provoquen. Nosotras dirigimos esta conversación. Hablamos con hechos, no con sentimientos. Y si en algún momento se pone demasiado intenso, nos levantamos y nos vamos, ¿de acuerdo? Asentí. De acuerdo. Caminamos hacia la puerta principal. Con cada paso, sentía que me despojaba de las capas de miedo y obligación que me habían oprimido durante tanto tiempo. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió. Era mi padre. Su rostro se descompuso al ver a Renata a mi lado, su mirada pasando de mí a ella, la intrusa, la que había venido a romper las reglas no escritas de su tiranía familiar. Xóchitl, comenzó, su voz temblorosa. Hola, papá, dije, mi voz firme y clara. Hemos venido a hablar. Y entramos en la boca del lobo. La sala de estar olía a cerrado, a desesperación. Gael estaba de pie junto a la chimenea apagada, con los brazos cruzados y una expresión de desafío en el rostro. Mi padre nos guió hacia los sofás viejos y hundidos, evitando la mirada de Renata como si fuera el sol. No sé por qué has traído a una extraña, Xóchitl, comenzó Gael, sin preámbulos. Te lo dijimos. Esto es un asunto de familia. Renata, que se había sentado a mi lado, colocó su portafolio sobre la mesita de centro con un sonido suave y autoritario. Buenas tardes. Soy Renata Morales, la abogada de la señorita Xóchitl, dijo, su voz llenando la habitación con una calma profesional que los desarmó. Y dado que los asuntos que se discutirán tienen implicaciones financieras y legales significativas, mi presencia es, de hecho, necesaria para proteger los intereses de mi clienta. Gael la fulminó con la mirada, pero no dijo nada. Mi padre se retorció en su asiento. Hija, por favor, suplicó Damián, dirigiéndose solo a mí, como si pudiera ignorar a la abogada sentada a mi lado. Seamos razonables. Estamos hablando de la última voluntad de tu madre. Del bienestar de un chico inocente. Estamos hablando de sangre, de tu propia sangre. Estamos hablando de responsabilidad, papá, respondí, mi voz tranquila. Y de las consecuencias de las acciones de cada uno. Responsabilidad, espetó Gael, dando un paso al frente. Tú que sabes de responsabilidad, la única irresponsable aquí eres tú. Te negaste a ayudar. Te escondiste detrás de tu dinero y de tus muros mientras tu familia se desmoronaba, mamá estaría tan avergonzada de ti. Sentí la vieja punzada, la herida familiar que siempre sabían cómo tocar. Pero esta vez, no me inmuté. Miré a Renata, y ella me dio un casi imperceptible asentimiento. Era el momento. Ya que mencionas a mi madre y la responsabilidad, dije, inclinándome hacia adelante, creo que es hora de que hablemos con claridad. Con hechos. No con chantajes emocionales. Renata abrió el portafolio. El chasquido de los cierres metálicos resonó en el silencio tenso. Sacó una carpeta gruesa y la abrió sobre la mesa. Señor Damián, señor Gael,
comenzó Renata, su tono ahora formal y cortante. Mi clienta ha sido acusada de ser egoísta y de no cumplir con su deber familiar. Nos gustaría presentar un panorama más completo de la situación financiera de esta familia, para determinar dónde reside realmente el deber. Sacó el primer documento y lo deslizó sobre la mesa hacia ellos. Era una copia del historial de gravámenes de la propiedad. Esta es la casa en la que estamos sentados, explicó Renata. Según los registros oficiales, sobre esta propiedad pesan actualmente 2 hipotecas. La segunda, solicitada por la señora Leonora hace 10 años, asciende a un capital que, con los intereses acumulados, supera el valor actual de la casa. En términos sencillos, esta casa ya no les pertenece. Le pertenece al banco. Mi padre palideció. Gael miró el papel como si fuera una serpiente. Pero eso no es todo, continuó Renata, implacable. Sacó otro juego de papeles. Eran mis papeles. Mis facturas del hospital. Hace 8 años, dijo, su voz adquiriendo un filo peligroso, mi clienta, su hija y hermana, acumuló una deuda médica de 600,000 pesos tras un accidente que casi le cuesta la vida. Solicitó ayuda a su familia. Ayuda que le fue negada explícitamente porque, cito, el dinero era para asegurar el futuro de Gael. Deslizó las facturas sobre la mesa, junto a los papeles de la hipoteca. Aquí tenemos 2 situaciones, dijo Renata, mirándolos a ambos directamente a los ojos. Por un lado, una deuda contraída para financiar una doble vida en secreto. Por otro, una deuda contraída para salvar una vida. ¿Podrían explicarme, desde la perspectiva del deber familiar, por qué una fue financiada y la otra fue abandonada? El silencio que siguió fue absoluto, pesado, sofocante. La verdad, en blanco y negro, estaba sobre la mesa, y no tenían a dónde huir. Mi padre miraba los papeles sobre la mesa, su rostro era una máscara de cera gris. Parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Gael, por otro lado, temblaba de una rabia impotente, su cara enrojecida. Eso es diferente, dijo entre dientes. Lo de mamá, ella estaba enferma. No sabía lo que hacía, y tú estás usando eso para atacarnos. No estoy atacando a nadie, Gael, dije, mi voz firme. Estoy presentando hechos. Hechos que convenientemente han omitido en su campaña para hacerme sentir culpable. Mi trabajo es presentar hechos, señor, intervino Renata con una calma glacial. Y los hechos indican un patrón de negligencia financiera y abandono emocional hacia mi clienta. La petición de que ella asuma la responsabilidad total por el señor Iker no solo es irrazonable, sino que, dadas las circunstancias, es profundamente insultante. Tú no sabes nada de nuestra familia, gritó Gael, señalando a Renata. Sé lo que dicen los documentos, respondió ella sin inmutarse. Y dicen que la señora Leonora desvió sistemáticamente los activos familiares, poniendo en riesgo el patrimonio de todos. Y que ustedes, su familia, le negaron a Xóchitl un derecho básico de apoyo en su momento de mayor necesidad. Mi padre finalmente levantó la vista, sus ojos acuosos y suplicantes fijos en mí. Hija, yo no lo sabía. No sabía que la deuda era tan grande. Ella me decía que eran gastos para sus exposiciones, para comprar materiales. Yo le creí. Su voz era la de un hombre que intentaba desesperadamente reescribir la historia, pintarse a sí mismo como una víctima más. Y fue esa negación, esa cobardía final, lo que me impulsó a dar el golpe de gracia. Miré a Renata. Ella asintió, sabiendo lo que venía. Y aquí es donde tu historia se desmorona, papá, dije, mi voz resonando con una autoridad que nunca antes había usado con él. Renata sacó el último documento de la carpeta. Era más pequeño que los otros, un simple pagaré de uno de los préstamos adicionales que mi madre había solicitado contra la hipoteca. Lo colocó con cuidado sobre la mesa, justo frente a mi padre. Por favor, examine este documento, señor Damián, dijo Renata. Específicamente, la sección del aval. Mi padre bajó la vista hacia el papel. Sus manos temblaban tanto que apenas podía enfocar la mirada. Gael se inclinó para ver, su respiración agitada. En la línea punteada, debajo de la firma florida de mi madre, había otra firma.
Una firma temblorosa, casi ilegible, pero inconfundible. Era la firma de mi padre. Ese es un pagaré de hace 5 años, dije, mi voz cortando el aire. Mucho después de que yo te contara lo del accidente y me dijeras que no había dinero. Mucho después de que empezaras a sospechar que mamá gastaba demasiado. Reconozco tu firma, papá. La he visto en mis boletas de calificaciones toda la vida. El color desapareció por completo del rostro de Damián. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Lo sabías todo, continué, cada palabra un martillo golpeando el último clavo en el ataúd de sus mentiras. Sabías de los préstamos. Sabías a dónde iba el dinero. Tal vez no sabías la magnitud exacta, pero lo consentiste. Firmaste como aval. Te hiciste cómplice de su engaño. Así que deja de actuar como la víctima. No lo eres. Eres un cómplice. Y querías que yo pagara el precio de tu cobardía. Gael se apartó de la mesa como si se hubiera quemado. Miró a nuestro padre, su héroe, su cómplice en el duelo, y vio por primera vez al hombre que realmente era, un hombre débil que había sacrificado a su propia hija para mantener una paz falsa. Para evitar una confrontación que le aterrorizaba. La verdad ya no era una sospecha ni una herida invisible. Era un documento legal sobre una mesa de café, innegable, irrefutable y absolutamente devastador. El juicio había terminado. Y el veredicto era culpable. El silencio que siguió a mi revelación fue diferente a todos los silencios anteriores. No era tenso ni opresivo. Era un silencio vacío, el silencio que queda después de que una bomba ha detonado y todo lo que queda son escombros y el zumbido en los oídos. Mi padre se derrumbó. No fue un llanto dramático, sino un desmoronamiento silencioso y patético. Su cuerpo se encorvó sobre sí mismo, su cabeza cayó entre sus manos y unos sollozos secos y ahogados sacudieron sus hombros. Era el sonido de un hombre que había sido despojado de su última defensa, de su última mentira. Gael, por su parte, estaba paralizado. Se quedó mirando a nuestro padre, su rostro una mezcla de horror, traición y una comprensión que parecía estar destrozándolo por dentro. La sagrada promesa que le había hecho a su madre, el pilar sobre el que había construido su justa indignación contra mí, se había revelado como una farsa. No estaba defendiendo el honor de su madre, estaba defendiendo el secreto de un cómplice. ¿Por qué?, susurró Gael, su voz apenas audible. No me miraba a mí, sino a Damián. ¿Por qué, papá, por qué lo permitiste? Mi padre levantó la cabeza, su rostro surcado por lágrimas que no lograban limpiar su culpa. Tenía miedo, gimió. Tenía tanto miedo de que me dejara. Ella amenazó con irse, con contarlo todo. Habría sido un escándalo, mi trabajo, nuestra reputación. Pensé que podía controlarlo. Pensé que era solo una fase. Su excusa se desvaneció en el aire, tan débil y hueca como el hombre que la pronunciaba. Había elegido la reputación sobre la integridad, la apariencia sobre la familia, el secreto sobre su hija. Renata, con un profesionalismo impecable, comenzó a guardar los documentos en su portafolio. Su trabajo aquí había terminado. La verdad había sido expuesta. Lo que viniera después ya no era un asunto legal, sino el lento y doloroso proceso de las consecuencias. Me puse de pie. Mi cuerpo se sentía ligero, como si me hubiera quitado un peso que llevaba cargando durante la mitad de mi vida. Miré a los dos hombres que habían definido mi dolor durante tanto tiempo. Ya no veía a un padre y a un hermano. Veía a dos extraños, atrapados en las ruinas de un mundo que ellos mismos habían ayudado a construir y a destruir. No hay nada más que decir, dije, mi voz tranquila. Mi padre levantó la vista, el pánico reemplazando a la pena en sus ojos. Xóchitl, espera. ¿Qué vamos a hacer, la casa, Iker? La pregunta me golpeó con la fuerza de su absurdo. Incluso ahora, después de todo, todavía esperaba que yo tuviera las respuestas, que yo fuera la solución. Ese ya no es mi problema, respondí. Y por primera vez en mi vida, lo dije y lo sentí con cada fibra de mi ser. Su desastre, su responsabilidad. Gael finalmente reaccionó. Dio un paso hacia mí, su rostro suplicante.
Xóchitl, por favor. No puedes dejarnos así. Lo miré, al niño dorado, al favorito, ahora reducido a un hombre roto, pidiendo ayuda a la hermana que siempre había despreciado. Te equivocas, Gael, dije suavemente. Sí que puedo. Me enseñaron a hacerlo muy bien. Me enseñaron que cada uno debe arreglársela solo. Y con esas palabras, me di la vuelta. Renata me abrió la puerta. Juntas, salimos de esa casa oscura y llena de fantasmas, y entramos en la luz brillante de la tarde. No miré hacia atrás. Al subir al coche de Renata, un torrente de emociones me invadió. No era euforia ni alegría. Era una sensación abrumadora de alivio, tan profunda y vasta que me hizo sentir mareada. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 15 años y finalmente pudiera exhalar. Renata no dijo nada. Simplemente condujo, dejándome espacio para procesar. Mientras veíamos la vieja casa hacerse pequeña en el espejo retrovisor, supe que una parte de mi vida había terminado para siempre. La niña que buscaba la aprobación de sus padres, la joven que anhelaba un lugar en su propia familia, había muerto en esa sala de estar. Cuando llegamos a mi departamento, a mi santuario, me sentí como si estuviera entrando en él por primera vez. La luz, el orden, el silencio pacífico, todo parecía más brillante, más real. Lo hiciste, Xóchitl, dijo Renata, poniendo una mano en mi hombro. Te enfrentaste a ellos y ganaste. No se siente como una victoria, admití, mi voz un poco temblorosa. Se siente, como un final. A veces, los finales son las únicas victorias que importan, respondió ella sabiamente. En los días siguientes, establecí las nuevas reglas del juego, con Renata como mi intermediaria. Ella se comunicó con mi padre y le expuso las condiciones, no negociables. Primero, la casa debía ponerse en venta de inmediato. El dinero se usaría para pagar las deudas hipotecarias. Si quedaba algo, se dividiría. Si faltaba, era su problema. Segundo, el futuro de Iker era responsabilidad exclusiva de Damián y Gael. Podían usar su parte del dinero de la venta, si es que había, para encontrarle un lugar donde vivir y apoyarlo hasta que fuera mayor de edad. Mi participación en la vida de Iker era cero. No por odio hacia el chico, sino como una consecuencia directa de sus acciones. Tercero, toda comunicación futura se haría a través de Renata. Bloqueé sus números, sus correos electrónicos, sus redes sociales. Erigí un muro de silencio, el mismo muro que ellos habían construido a mi alrededor durante años. Hubo intentos de resistencia, por supuesto. Mensajes de voz llorosos de mi padre, correos electrónicos furiosos de Gael acusándome de ser cruel y despiadada. Renata los manejó todos con una eficiencia implacable. El poder había cambiado de manos. Durante toda mi vida, ellos habían dictado los términos de mi existencia, de mi valor, de mi lugar en el mundo. Ahora, yo dictaba los términos de mi ausencia en sus vidas. No lo hacía por venganza, aunque una pequeña parte de mí disfrutaba de la ironía. Lo hacía por supervivencia. Me sumergí en mi trabajo, en mi vida, en mi amistad con Renata. Empecé a dormir noches enteras sin pesadillas por primera vez en años. Empecé a reír sin sentir una punzada de culpa. Empecé, poco a poco, a sanar. Un día, Renata me llamó. Tengo noticias, dijo. Han aceptado todas las condiciones. La casa está en el mercado. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana de mi estudio, observando el ajetreo de la Ciudad de México. El capítulo de mi vida definido por esa casa, por esas personas, por ese dolor, finalmente se había cerrado. Y frente a mí, había una página en blanco, esperando a ser escrita. Han pasado 6 meses. Desde el balcón de mi penthouse, observo cómo el amanecer tiñe de rosa y naranja el cielo sobre la Ciudad de México. Es un ritual nuevo para mí, este de ver nacer el día. Durante años, mis mañanas estaban nubladas por la ansiedad, por el peso de un pasado que se negaba a morir. Ahora, el aire se siente limpio, ligero. La vieja casa se vendió, apenas cubriendo las deudas que mi madre dejó.
Mi padre y mi hermano, según me contó Renata en su último informe, viven juntos en un pequeño departamento rentado en una zona mucho menos glamorosa de la ciudad. No sé cómo es su vida, y he descubierto que no me importa. La indiferencia es el verdadero antónimo del amor y también del odio. No he vuelto a hablar con ellos. A veces, me pregunto por Iker, un daño colateral en una guerra que no era suya. Espero que, de alguna manera, encuentre su camino. Pero su camino ya no está, y nunca debió estar, entrelazado con el mío. Mi vida, por otro lado, florece. Mi empresa ha conseguido 2 nuevos proyectos importantes. He empezado a tomar clases de cerámica, encontrando una paz inesperada en el acto de crear algo hermoso y funcional de un simple trozo de arcilla. Mi hogar sigue siendo mi santuario, pero ya no es una fortaleza. Ahora es simplemente un hogar, un lugar de paz y no de defensa. Miro la ciudad que despierta, un organismo vibrante y lleno de posibilidades. Ellos eligieron un secreto en lugar de a su hija. Eligieron la comodidad de una mentira sobre la difícil tarea de amar. Yo, después de una larga batalla, simplemente me elegí a mí misma. ¿Eso me convierte en la mala?